Queremos que nuestra voz sea escuchada no solamente en Cajamarca, sino todos los países que nos apoyan, porque esto no es una lucha de pueblos, es una lucha de todo el Perú, la humanidad. Están atentando contra nuestra salud, están atentando contra nuestro patrimonio, estamos defendiendo lo que es el Marañón. Hay un peligro inminente de conflicto, no queremos que esta situación se desangre más, no queremos más víctimas, no queremos más muertos. Dicen que es un proyecto que va a generar desarrollo, dicen, pero el desarrollo no creo que sea para nosotros, pues. Es por eso que acá todos mayormente estamos en desacuerdo con ese proyecto. El Perú necesita convertirse en una gran potencia energética de Sudamérica. La gente está dispuesta a luchar hasta el último. Si es que represan, nosotros nos quedaremos acá muertos todos. Tenemos esa consigna y esa condición. Creo que es importante que todos los peruanos comprendan cómo estamos perdiendo dinero como agua que se va al mar Atlántico. En vez de generar energía eléctrica para nosotros, para el gran desarrollo que necesita el país, pero mucho más que eso, para Ecuador que necesita energía eléctrica, para Brasil que necesita energía eléctrica y que ha tenido apagones en estos días, la gran potencia sudamericana. Es un megaproyecto que se está tratando de realizar en la cuenca del río Marañón. Es un problema, digo, ¿por qué? Porque va a inundar cientos de kilómetros, va a tener que transportar miles de familias y eso para mí es un problema grande. Este es el lugar más adecuado para vivir, que yo diría, ¿no? No tenemos ni delincuencia, en las noches nos podemos quedar por los parques y nadie nos puede robar, nada. No nos exponemos a nada acá. Vivimos la vida tranquila, feliz. Las tierras acá producen lo que usted lo siembra. Siembra maíz, cosecha maíz, siembra camote, maní, por lo consiguiente. Acá no hay delincuencia. Todos nos conocemos, todos nos apoyamos. ¿Qué haría yo si esto se inundara?
Nos reubican, dicen ellos, pero ¿dónde? Habrá sitios también, claro, bonitos, claro, preciosos, pero no ha de ser como en Mendán. No, nunca por nunca, Ana, va a ser como Mendán. ¿Y les han consultado ustedes? Porque, ¿qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua. Yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca de Hualgayoc con respecto a la minería. Se va a respetar las actividades de la agricultura, la ganadería, el agua para los peruanos. Humala cambió muchísimo desde que fue candidato a cuando fue presidente. Cuando Humala era candidato, le prometió a la gente que su voz sería escuchada, que el agua estaría siempre por encima que el oro. Firmó el Pacto de Cajamarca. Pero una vez que Humala fue elegido como presidente, se enfrentó a grupos de poder que hicieron que su discurso y sus políticas cambien radicalmente. En esta zona predominan los proyectos de oro y cobre, ubicados en las sierras de Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ancash y La Libertad. Y para ello se prevé la construcción de al menos 5 centrales. Durante el gobierno de Humala, entre el 2011 y el 2014, 5 contratos de concesión para hacer centrales hidroeléctricas con represas en el río Marañón fueron firmados. Hace como 3 años, podríamos decir exactamente, que empezaron a entrar 2, 3 ingenieros, empezaron a entrar a hacer los estudios de impacto ambiental que llaman ellos. Y bueno, entraron con mentiras, a la gente convencieron, dijeron que, no sé, les iban a pagar por todo lo que tenían, que iban a poner su casa de acá en la ciudad de la mejor manera. Y así entraron y la gente les cedía, pero no sabían la realidad. There's only 6 aquatic connections between the Andes Mountains and the lowland Amazon. So in other words, there's only 6 major rivers connecting these 2 incredibly important biological worlds that have been connected for over 10 million years. And so the key problem now is of these 6 connections, these only 6 connections, we dug into data on planned dams and found that for at least 5 of these 6, there are plans for major dam proposals, major dam projects over the next 10, 20, 30 years possibly. Una central hidroeléctrica con una represa hace que todos los sedimentos que vienen de las partes altas de los Andes lleguen a la represa y terminen colmatándola. Con todos estos sedimentos que además son fundamentales para la vida en la Amazonía, ¿no? Y río abajo, digamos, de donde está la represa. Los sedimentos son los que traen los nutrientes al bosque, a los peces, a las plantas, a las diferentes especies. Pero también los sedimentos son los que permiten darle forma a los ríos y esas formas de los ríos son las que permiten que hayan diferentes hábitats para diferentes especies también, pero también para la misma gente. Por ejemplo, en la Amazonía Baja, Preto, porque es por donde discurre el río Marañón, todos estos bosques inundables, los aguajales, los diferentes ecosistemas que tenemos en la Amazonía Baja son sumamente ricos en biodiversidad, pero también en productividad pesquera, en la cantidad de peces que tienen, por estos sedimentos que son acarreados desde los
lo más alto de los Andes y que son arrastrados con este río Marañón a lo largo de todo su recorrido hasta llegar a la parte baja. Pero una represa o una central hidroeléctrica con represas lo que hace es interrumpir todo este proceso, ¿no? Interrumpir el flujo natural del agua, interrumpir el flujo natural de los sedimentos y por lo tanto, si afectamos eso, vamos a afectar significativamente a todo lo que ocurre en la cuenca amazónica. The source of the Amazon. I mean, environmentally speaking, I think it's one of the most important rivers in the world. It's hard to argue against that. There's migratory fish coming up and down the river. On the Amazon, you have the largest fish migration in the world. Downstream of the dam projects, there's hundreds of thousands of indigenous people living riverside. So they wouldn't be inundated by the dams, but they would be impacted by the dams because the sediment that flows down this river wouldn't arrive to form the beaches where they grow their crops. Those beaches wouldn't form because the dams are blocking all that passage of sediment coming down from the mountains. So the livelihood of the indigenous people further downstream would be indirectly impacted, you know. Came up with an idea to take a group of young people down the river and try and inspire them to maybe do some activism to watch out for the river, or at least to show some young Peruvians this river before it's destroyed completely so it remains in someone's living memory. Bueno, nosotros somos un grupo de activistas, nos llamamos Remando Juntos. Hemos estado viajando por todo el Marañón, visitando las comunidades. Por eso vamos a venir más tarde, si ustedes quieren, a darles una presentación a todos los comunidades. Ya, es queremos, eso nosotros también queremos hacer. Ya, es queremos otro lugar. Y a lo largo... El motivo del cual estamos presentes en este momento es que nosotros tenemos una información que están pasando diversas empresas. Las empresas quieren diversar, tratar de desviarnos de lo que estamos afrontando este problema, lo que es Río Grande, que nos quiere embalsar todo el Marañón. Siempre nos dicen que Santa Rosa puede estar, no va a afectar. Santa Rosa quedaría tapado, inundado, no quedaría nada de ello. Somos un aproximado de más o menos de 23,000 habitantes en esta zona, lo que conocemos nosotros. Y esa gente, ¿a dónde iríamos nosotros? Esa es nuestra gran preocupación. Sí, es bien difícil porque somos grupos, pequeños grupos, ¿no? Nosotros somos estudiantes y ambientalistas. Ustedes son comunidades pequeñas y no tenemos mucho dinero como la represa, las empresas que tienen billones de monedas, ¿no? No tenemos mucho poder. Si podemos unir todas las comunidades del Marañón, entonces tenemos más poder. El gobierno tiene que escucharnos, ¿no? Yo soy de Australia, mi nombre es Benjamín. Y vine por primera vez hace 5 años al Marañón. Y he escuchado de un gran cañón de Perú, el Marañón. Y me han dicho que era más profundo del Gran Cañón en Estados Unidos y más impresionante. Es la primera vez que se hace una reunión dándonos a conocer la importancia que tiene estos recursos. Todo el mundo acá se escuchaba que si es que se hace la represa, todo Loña Grande va a ser beneficiado. Va a haber más comercio, va a haber más transporte, va a haber más trabajo. Genera riqueza, pues, ¿para quién será, no? Mientras que la protección de los recursos naturales están siempre para toda la vida. Pero
no es tarde, creo. Podemos nosotros levantar la voz, unirse y pues hacer algo para que estos recursos los tengamos para siempre. Hemos parado en casi todos los pueblos que están a lo largo de esta cuenca y lo que hemos visto ha sido que o no han sido consultados de manera adecuada, no saben hasta dónde se van a inundar las represas. Hay información completamente sesgada, incompleta, y eso no debería ser un proceso para que se haga un proyecto de esta envergadura. Si nosotros nos enteremos qué quieren, ¿por qué lo hacen así en privado? Aquí están entrando solo los que les han sido pagados nomás. Tenemos el mismo derecho, queremos entrar, señores, porque nosotros también somos los perjudicados, somos del Marañón. Ya, pues entonces, ¿por qué no nos deja? ¿Qué esconden acá? ¿No van a firmar sentencia? No firmamos, señor. ¿Por qué vamos a firmar? No voy a pasar. Si es audiencia pública, pues, cualquiera puede pasar. No se está haciendo con los verdaderos propietarios de los terrenos. Toda esa gente, señora, son dueños, propietarios. Todos tenemos los mismos derechos, todos debemos tener el mismo acceso a la información y todos debemos sentirnos partícipes de algo que va a impactar en nuestras vidas, ¿no? Y recién teniendo la información completa, decidir o decir si esto es lo que queremos para nosotros, ¿no? Existe una complicidad también de las autoridades, ¿no? Desde el gobierno nacional, que ellos piensan el desarrollo por nosotros, ¿no? Y yo creo que el destino de nuestra provincia de Selendín no se define por la decisión de estas autoridades, sino por la decisión de las comunidades que van a ser directamente afectadas, ¿no? En el Perú hay una polarización muy marcada entre los que piensan de que las poblaciones locales deben de decidir qué es lo que se puede o no hacer en su territorio y los que piensan de que si hay un interés nacional, los pobladores locales tienen que aceptar porque hay un interés nacional que está de por medio. Pero en este caso en concreto, el proyecto ni siquiera es de interés nacional. La matriz eléctrica en el Perú está compuesta principalmente por hidroenergía y por gas natural. Ningún proyecto de gran central hidroeléctrica, incluyendo las centrales Chadín 2 y Veracruz, son viables comercialmente hablando, ni en el corto ni en el mediano plazo. El total de la capacidad instalada es de 12.000 megawatts y la máxima demanda en el año 2019 fue de 7.000 megawatts. Esto quiere decir que tenemos una sobreoferta eléctrica. Se estima que no vamos a necesitar más electricidad hasta el 2030. Entonces, tenemos todo este tiempo para desarrollar nuevas tecnologías. Y el hecho de que estas tecnologías ya existan, que son mucho más amigables con el medio ambiente, es determinante para que estas represas no se hagan. La única forma de que sea comercialmente viable es que el Perú les quiera comprar la energía a un tiempo sumamente largo y a un precio que va por encima de lo que puede conseguir en el mercado. Esto ya ha pasado con las centrales hidroeléctricas con represas Cerro del Águila y Chaquia, y lo que ha generado es que Electroperú le tiene que comprar sí o sí la electricidad a ellos a un precio más elevado que lo que hay en el mercado y a veces ni siquiera termina usando esa electricidad. So is a dam sustainable? If you do a thorough analysis to answer that question, the most sustainable answer is generally not going to be a dam. There's too many negative impacts associated with it. Las represas en general no son la mejor alternativa y menos a largo plazo. Generan un ambiente propicio para el desarrollo de enfermedades como la malaria, la leishmania. Esta represa va a ir capturando todos los sedimentos, que es como toda la tierra que viene con esa agua en el río, y va a ir colmatándola, es decir, va a ir cada vez llenando más esta gran laguna que se forma y va a ir perdiendo profundidad y por lo tanto va a ir capturando menos cantidad de agua. Y la central hidroeléctrica lo que necesita es esa gran fuerza de agua que tiene que fluir para generar energía. Entonces van a tener que invertir mucho en el largo plazo para poder estar limpiando el embalse que ha sido generado por la represa, para que haya volumen de agua necesario para generar una cantidad de energía importante.
Hay una movida política que está favoreciendo la construcción de las represas, pero definitivamente los impactos han sido subestimados y ya está comprobado que las represas en zonas tropicales, especialmente bajo los 1000 metros, son realmente perjudiciales. Los reservorios de las centrales hidroeléctricas, al inundar grandes áreas de bosque, generan metano, que es un gas de efecto invernadero 20 veces más potente que el dióxido de carbono. La mayoría de estas represas no son rentables económicamente. We don't build dams anymore in the United States. We are deconstructing dams. We've deconstructed now 1,000 dams in this country at great expense because we understand that they're bad projects. So right now we're just coming up to the Veracruz Dam site. So up between the cliffs ahead of us there would be a 147-meter tall wall constructed. That dam would flood the whole valley about 70-80 kilometers upstream. So all this forest, all this canyon would be completely underwater. Me encuentro investigando desde hace 30 años y este sitio de Amazonas y del Marañón específicamente es sumamente importante para la trascendencia de comprender el desarrollo de la civilización en el Perú, porque son las primeras manifestaciones y en abundancia a lo largo del Marañón. Si bien por la costa tenemos que hay presencia en el sur Toquepala, chivateros, y aquí es lo que no se conocía. Es importante porque nos está dando las primeras manifestaciones que el hombre estaba ocupando estas partes, especial de la zona entre lo andino y lo amazónico. Estamos avisorando por primera vez pinturas que no habían sido registradas anteriormente. Estas pinturas son únicas porque no se presentan 2 o 3 veces. El tamaño, la dimensión, la escena que están representando no la vuelven a repetir. Por el tamaño podemos determinar de que se trata de cazadores, pero de un periodo mucho más tardío ya. Nos dicen, por ejemplo, en cuanto al uso de algunas herramientas que posteriormente fueron conocidas en la costa, a los 100 a 800 años después de Cristo, pero aquí ya están presentes. El hombre lo había conocido hace 6.000, 8.000, 9.000, 10.000 años. Es importantísimo. Sería lamentable y una pérdida irreparable, ¿no? Pese al potencial del río para el turismo, el Viceministerio de Turismo no se pronuncia. Pese a que la zona está llena de pinturas rupestres, el Ministerio de Cultura no ha hecho escuchar su voz. El Valle Interandino del Marañón es uno de los más extensos del país. Fluye desde el centro del Perú
por más de 1000 kilómetros paralelo a la costa, separando los Andes occidentales de los Andes orientales. Y mientras más se aproxima al norte y al trópico, este cañón que ha estado aislado en la profundidad ha generado que haya una biodiversidad con altos niveles de endemismos, porque ha sido como una isla por miles de años. Las especies endémicas dependen de este bosque, dependen de este espacio. Tenemos 143 especies de plantas, 22 especies de aves, 14 de reptiles y 2 de anfibios. Y esta cantidad de endemismos es casi comparable con los endemismos que hay en las Islas Galápagos, por ejemplo, ¿no? Es increíble que cuando los investigadores vienen a hacer estudios de biodiversidad, muchas veces siguen encontrando especies nuevas para la ciencia. Esto quiere decir que realmente no se ha estudiado mucho este ecosistema. Si se represara este bosque, perderíamos biodiversidad que todavía no ha sido estudiada. En términos de investigación, por ejemplo, hay mucho todavía que hacer, mucho que descubrir, pero también en términos de conservación, porque esos bosques no están representados dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas suficiente. Contra los recursos que nos dan una bastante personalidad turística geográfica y que si se pierden por de repente represar las aguas del río Marañón, y como es el proyecto Chadín 2 y Veracruz, estaríamos perdiendo este potencial turístico que imaginamos también, que ya lo ha dicho Tilo, las consecuencias que traería, haciendo más vulnerables a los pueblos que vivimos cerca de estos ríos. Vamos a las canciones aquí con los nacionales Pasteles Verdes. Recuerdos de una noche. Recordar esta noche momentos que no volverán y hacer de aquellos poemas tristes como una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez, tanto amor que no puedo explicar porque ya. It's such an abstract concept when you talk about dams being built in a canyon if you've never been there. So as soon as someone's been to the canyon, they become a lot more connected to it and they're a lot more willing to be involved in its protection, you know. There's just a million lessons that can be learned from just sitting there and watching the river. It's really symbolic of a lot of things in life as far as like problems and solutions, and even like above a rapid you can be so nervous and scared or something but you have to focus, let it go, and then you get through the rapid, and if you get through it well, at the bottom it's just this sense of relief and also accomplishment. Es algo natural, ¿no? Que nos pertenece a nuestro país. Es algo que Dios nos dio. El agua es la vida, ¿no? Quisiera que otras personas más sientan y vean, conozcan de este río. Pero todavía somos pocos los que entendemos, o sabemos y disfrutamos. Tanto amor que no puedo explicar porque ya no estás aquí junto a mí como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y así estoy recordando tu amor.
A mí me llevó a ser parte de la ronda desde 2 años aproximadamente, cuando tuvimos que enfrentarnos a un problema que nos viene ocasionando la empresa Odebrecht. Acá en nuestras orillas del Marañón, en nuestras comunidades, como existe bases de ronda, acá lo que mandamos somos nosotros, porque estamos haciendo prevalecer y haciendo respetar nuestras tierras, ¿no? Y ellos prácticamente, como personas delincuentes a escondidas, ingresaban a nuestros valles, a nuestras tierras. Las llamadas de fiscales, del coronel de la policía, la influencia era demasiado cuando nosotros les intervenimos a esos 3 trabajadores de la empresa. Cuando 3 trabajadores de Odebrecht incursionan en territorios comunales para viabilizar el proyecto Chadín II, tenemos nada más y nada menos que un promedio de 50 ronderos denunciados, con penas de 30, 32, 35, 40, 42 años de cárcel. Imagínense ustedes, con 45.000 soles de reparación civil. Estos procesos de criminalización de la protesta, estos procesos de judicialización a autoridades, a dirigentes, se siguen incrementando. Compañeros ronderos que tenemos defendiendo su territorio, los operadores de la empresa hidroeléctrica Odebrecht los están denunciando, están pidiendo cadena perpetua para nuestros compañeros, para nuestros hermanos ronderos. You know, the big dam building companies know that they can't fool us anymore. So they're going to Latin America where they think it's a softer target for them, that they can pay off a few people in government and they can get these things built. And nobody's really going to ask the right questions. And if the people who do stand up and say, wait a minute, let's talk about what this really means, and let's look at the real costs of this project, those people have to be eliminated. And they can eliminate them in the most ruthless, merciless ways possible. Su nombre completo, pero no es la DNI ni su firma. Aquí ve, Enrique Guevara, Roche Guevara. Esta no es su DNI ni tampoco su firma. Ni DNI ni tampoco mi Dice que firma. están robando firmas. Sí, claro. Están Robando firmas, yo en ningún momento he firmado para nadie. La minera, igualito. Que no se preocupen, así se va a hacer si siguen existiendo estas empresas extranjeras. ¿Cuál es el punto? Que en las orillas del río Marañón a nosotros no vamos a permitir. Aquí, aunque se dé su audiencia, aunque firmen. Un mes después de haber sido elegido como alcalde del centro poblado de Ibagué, Hitler Ananías Rojas, líder de la Central Única de Rondas Campesinas de Perú, fue asesinado. Mi esposo era vicepresidente del Frente de Defensa y él no era de acuerdo con esas empresas de Chadín II y ellos, los que lo han asesinado a mi esposo, ellos están a favor de esas empresas. Hay una desproporción en la lucha, ¿no? Ellos tienen el poder judicial, tienen la policía, tienen el gobierno, tienen el dinero suficiente para venir, difamar. Acá hay como 25 medios de comunicación, ¿no? La mayoría de medios de comunicación está abarrotado de publicidad. Cada 15 minutos está saliendo publicidad de Chadín II, ¿no? Y diciendo muchas veces barbaridades, ¿no? Antes del Mundial, su publicidad decía que si no se ejecuta Chadín II, nosotros no vamos a poder ver el Mundial porque no tenemos energía. O si no se ejecuta el proyecto Chadín II, la escuelita rural no va a tener energía, y utilizan incluso la voz de los niños, ¿no? Instrumentalizando voz de niños para hacer de repente más asequibles sus mensajes a la población. Pero sabemos que son estrategias comunicacionales que distorsionan la información. This is what we call a soft colonialism. It's not done with military power. It's enforced by paying off local government officials to use their own military power or to turn their backs when they see violence against environmentalists.
These environmentalists are just trying to defend local sovereignty and civil rights and democracy. That's what they're fighting for. It's not just the waterway, so they are criminalized and they are killed. And the government officials that are supposed to protect them turn their back because they're being paid off by the big companies. And it's corruption, it's colonialism, and it is the subversion of democracy. Our big fear is we could look back 20 years, 30 years, 50 years from now and realize, due to lack of adequate strategic planning, that we inadvertently dammed all of these major connections to the Andes and the Amazon. Para el 2023 está la puesta en operación comercial de ambos proyectos. Y no hay forma que logren llegar a esa fecha porque hasta ahora ni siquiera han empezado construcción y no tienen ni siquiera los permisos para hacerlos. Al gobierno no le va a quedar otra que caducarle los contratos. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Si el gobierno no hace nada, cualquier otra empresa va a poder venir y pedir una concesión para represar el río. Nosotros creemos que ese es el momento en el que el gobierno debe planificar un futuro del río Marañón y el cañón del Marañón que no implique desplazar a miles de personas, inundarnos los bosques más biodiversos del mundo y perder una conexión que ha existido por millones de años entre los Andes y la Amazonía. No tiene sentido hacer eso por un proyecto que tiene una vida útil de 35 a 50 años. En realidad me lleva al sentimiento de decir, ¿no? Mi pueblo donde yo nací, donde crecí, donde me dieron crecer, que ahora esté todo tapado, no me parece algo bueno. Porque tenemos terreno donde acogernos, de donde producirnos. ¿Por qué contaminarnos si tenemos una tierra productiva? No tuviéramos esta tierra productiva, entonces todos los cerros explotarían. Pero tenemos un suelo, un sueño y una vida. Como aquí es un paraíso de nosotros, aquí es un sitio muy lindo para nosotros, como todos los que vienen, se van, lo ven aquí. Dicen que aquí es un sitio muy bonito. ¿Por qué quieren represarlo el Marañón? El Marañón no se va a represar. Chisituta mushuyaypi urpi puñus hanki marjay junta rosas urpi Likcha riruspa muspa mulkai kuptija manas kankichu urpi Señora yay madrina yay amya mari kuyay
mama yaita. Senhor nilhai padrino lhai amku nayam kuyai taita yaita. Ня спичил, паспичил,